Perdonen un poco el retraso, pero ha habido un pequeño problema con las cosas técnicas, que ya saben que de vez en cuando se nos revelan un poco. Bien, pues bienvenido, muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por su asistencia y yo voy a hacer simplemente una breve exposición de cómo va a ser la secuencia del acto. Primero, dar la bienvenida a todos ustedes, el consejero de Hacienda, don Fernando de la Cierva, señor Roldán. En primer lugar, don Tomás Fuertes, en representación de los patronos. Ahora saludo a todos ustedes y al invitado. A continuación, don Carlos Egea presentará a nuestro invitado, que pasará a su intervención. Durante la intervención, como saben, se repartirán unas hojas para que puedan hacer preguntas, que don Alberto Aguirre, director de La Verdad, será después el moderador y le irá pasando al conferenciante. Nada más, muchas gracias y don Tomás, cuando quiera. Hola, buenos días. Bueno, pues como le he dicho a José María, creo que está aquí una representación importante del empresariado murciano y también bancario. Y daros la bienvenida. Creemos que el Foro Nueva Murcia está haciendo un papel importante en el sentido de que estamos trayendo aquí a Murcia personas de alto relieve de todos tipos que creemos que en Murcia necesitamos también. Estamos, como comentado, un poco marginados geográficamente, pero ahora que vamos a tener más comunicación, Murcia ya comunicamos de que los próximos 10 años vamos a crecer por encima de la media nacional porque tenemos posibilidades y demás. Los empresarios, en cierto modo, aquí pocos, pero algún político también habrá. Nosotros los empresarios vamos a jugar con la pelota que nos eche, así que no nos falte el ánimo y al mismo tiempo también la parte económica, el gran papel que hace la banca en la empresa, pues yo creo que merece la pena de conocerlo de primera mano, en este caso a José María Roldán, como presidente de la Asociación Nacional de la Banca, que yo creo que tenemos hoy el honor y el orgullo de tener, dijéramos, sus reflexiones y sus conocimientos, y yo creo que con las preguntas que también habrán y demás nos aclararán todos los conceptos. Pues nada más, bienvenida. Lo que sí quería es presentar en este caso a Carlos Egea como conocedor perfectamente de José María Roldán, de que haga la presentación de él. Así que nada más, muchas gracias. Ahora. Buenos días a todos. Antes de presentar al invitado de hoy, quiero felicitar al Foro Nueva Murcia por la interesante labor que viene realizando en los últimos 6 años con sus encuentros de opinión y debate. Y como ha dicho Tomás, además ha conseguido que visiten Murcia personalidades relevantes del mundo de la política, de la cultura, de la economía, entre otros. Prueba de ello es que la persona que tenemos hoy entre nosotros, José María Roldán, amigo mío, desde hace muchos años, profesional de referencia en el sistema financiero español y presidente de la Asociación Española de Banca, AEB, cargo para el que ha sido recientemente reelegido por un nuevo mandato de 4 años. Cabe destacar que este nuevo mandato es una renovación de confianza que viene a avalar el excelente trabajo desarrollado por José María al frente de esta asociación en los convulsos últimos años. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, natural de Teruel, José María Roldán llegó al máximo cargo de la patronal bancaria tras una fructífera carrera tanto en el ámbito nacional como internacional. Antes de presidir la AEB, durante 13 años fue director general de Regulación y Estabilidad Financiera del Banco de España y miembro de su Consejo Ejecutivo. Además, desde mayo de 2015 es vicepresidente de la Federación Bancaria Europea y presidió el Grupo de Implementación de Estándares y el Joint Forum, 2 importantes foros internacionales de regulación bancaria. Bueno, como decía, además, repito, en 2004, porque esto es muy importante, todo es muy importante, José María, pero esto es muy importante, fundó y fue el primer presidente del Comité Europeo de Supervisores Bancarios, organismo precursor de la Autoridad Bancaria Europea, el EBA, y anteriormente ocupó la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Mercado de Capitales, así como el ya desaparecido Comité Consultivo Bancario de la Unión Europea. Su brillante trayectoria profesional en el sector de las finanzas
había comenzado a finales de la década de los 80, concretamente en 1989, cuando se unió al Banco de España como economista al Servicio de Estudios. En 1994 ingresó como economista en el Instituto Monetario Europeo, institución precursora del Banco Central Europeo en Frankfurt. También ha sido consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores entre 1998 y 2000. Volviendo a su etapa actual, entre sus muchas e importantes responsabilidades, cabe destacar que José María Roldán es vicepresidente de la Federación Bancaria Europea desde mayo del 2015. Este incuestionable bagaje profesional y su excelente conocimiento del sector bancario y financiero nacional e internacional le otorgan una gran capacidad de interpretación de los retos y oportunidades a los que nos enfrentamos actualmente. Una interesante opinión fundada de la que tendremos ocasión de disfrutar en su intervención de hoy. Le dejo con don José María Roldán, que además de todo este currículum es una gran persona. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar con todos ustedes. Vamos a ver si logramos tener el tono de voz adecuado para que el micrófono no se vuelva loco. Comentábamos, Carlos y yo, ¿no?, que vivimos tiempos muy complicados allá por el 2011-2012, que precisamente cuando los tiempos son más complejos, lo que hay que hacer es simplificar nuestra aproximación. ¿Qué toca hacer en cada día? Y hacer lo que es nuestra responsabilidad, porque si cada uno de nosotros hace lo que le corresponde cada día, pues como demostramos durante esos años tan duros, somos capaces de salir de cualquier situación. Y aquella situación fue realmente tremenda. Por tanto, hoy tocaba estar en Murcia con todos ustedes y, por tanto, es lo que estamos haciendo. Hoy quiero hacer una reflexión quizá un poco más global sobre el entorno en el que vamos a estar operando no solo los bancos, sino las empresas en su conjunto. Puede parecer una reflexión un poco extraña porque me voy a referir a tendencias globales, pero no nos podemos engañar porque en este mundo todavía tan globalizado, esas tendencias globales se transmiten muy rápidamente al mundo de los Estados miembros de la Unión Europea, pero también al mundo local y al mundo sectorial. Es un triple desafío que tenemos que entender no como una consecuencia tardía de una crisis que fue tremenda en todos los países, sino con una transformación radical del entorno en el que operamos los empresarios. En concreto me refiero a una nueva geopolítica a nivel global, a una nueva tecnología que va a transformar la forma en la que hacemos nuestros negocios y también a una nueva moral, a unos nuevos valores éticos en los que tenemos que trabajar porque es el entorno en el que la sociedad va a estar. Empezando con la nueva geopolítica, estamos viendo todos los días esa tendencia al proteccionismo, al aislacionismo, a la menor importancia de las instituciones multilaterales y a las relaciones, la emergencia de relaciones bilaterales, que ese proceso esté liderado, ¿no?, por Estados Unidos, que fue pues, el país líder en el impulso de la globalización comercial y financiera, no deja de ser una paradoja, pero es una paradoja que tenemos que aceptar. Ese mundo multilateral que hemos conocido de creciente integración comercial, en el que tan bien le ha ido a España. España va bien cuando se abre al exterior y va muy mal cuando se cierra al exterior. Ese mundo globalizado es un mundo donde España se ha sentido muy cómoda, como podemos ver en el superávit de balanza por cuenta corriente que tenemos y en los niveles de exportación. Ese mundo está cambiando. Ese mundo está cambiando. No es un cambio que nos guste, no es un cambio que nos parezca adecuado, incluso podemos decir que no es un cambio que nos pueda parecer inteligente, incluso para aquellos países que lo están impulsando, pero en cualquier caso tenemos que entender que el mundo se está transformando hacia un mundo donde la globalización se está poniendo en duda,
donde las relaciones bilaterales van a tener cada vez más importancia y donde vamos a tener que adaptarnos si queremos mantener nuestras fortalezas. He hablado de Estados Unidos, pero probablemente otro ejemplo tan importante y tan dramático como el de Estados Unidos puede ser el del Reino Unido con el proceso del Brexit, que un país que se ha caracterizado por la apertura al mundo, como es el Reino Unido, que tiene la capital cultural y financiera del mundo, que es Londres, que ese país sea el que se esté planteando encerrarse sus fronteras, es algo que no deja de ser paradójico. Pero en cualquier caso tenemos que entender que ese es el mundo en el que estamos viviendo. También vemos cambios de liderazgo. En cualquier caso es evidente que China está emergiendo como la primera superpotencia económica y, por tanto, tenemos que estar enormemente atentos a lo que ocurre en ese mundo. En términos de paridad de compra, de PPP, como decimos los economistas, China ya es la primera economía del mundo por delante de Estados Unidos y, en términos absolutos, es una cuestión de tiempo que China supere a Estados Unidos. Los agoreros dicen que nunca ha habido un cambio de liderazgo económico sin un conflicto a gran escala, un conflicto bélico. Yo creo que los tiempos han cambiado y esas cosas que vimos en el pasado no probablemente no las vamos a ver en el futuro, pero es verdad que parte de esas tensiones geopolíticas que estamos viendo responden a ese cambio de liderazgo entre Estados Unidos y China, que, como digo, es imparable, es una cuestión de número. China tiene en torno de 1.300 millones de habitantes, con un desarrollo potentísimo y bueno, es algo a lo que tenemos que adaptarnos porque también el gran mercado, desde cualquier punto de vista, al que vamos a tener que estar pendientes en el próximo siglo, va a ser al mercado chino, que va a tener una potencia tremenda. También estamos viendo la emergencia de este concepto de líderes fuertes en muchos países, no solo, digamos, en países emergentes, también en países desarrollados. Es una especie de liderazgo caudillista que casa mal con lo que son las tradiciones democráticas de Europa occidental, pero que está ahí como un elemento claro. Y luego también una fragmentación del espectro político, una fragmentación y también una mayor divergencia entre posiciones políticas que, insisto, no es algo exclusivo de otros países, también lo podemos observar en algunos momentos en España, pero es algo con lo que tenemos que convivir. ¿Cómo podemos aproximarnos? Entender que esto no es algo coyuntural, esto es un cambio de situación, de forma de funcionar el mundo que va a estar de manera permanente con nosotros, y también reconocer las ventajas que tenemos respecto a otros. Yo siempre digo que internacionalmente España tiene dos ventajas en cuanto a este mundo global en el que nos movemos, muy importantes. Aquí no hay un movimiento antieuropeo y aquí no hay movimientos xenofóbicos. Esas son dos características que no se dan en ningún otro país europeo. Desde luego, con lo compleja que es la situación que estamos viviendo, y en particular hoy, prefiero estar en la situación en la que estamos en España sin antieuropeísmo y sin xenofobia que la situación de otros países, como por ejemplo Italia, donde el problema político surge de la combinación de estos dos elementos. Por tanto, tenemos que aceptar este nuevo mundo en el que operamos, tenemos que utilizar la fortaleza de los valores que nosotros tenemos y también tenemos que prepararnos, pues bueno, para un mundo que en general va a ser más turbulento. Decía este lunes en un programa de televisión de prime time que lo que tendríamos que hacer también es, dada esa fragmentación del espectro político que se observa en España y en otros países, pues aprender a ser daneses u holandeses, ¿no? Si puestos a elegir, ¿no? Pues prefiero ser danés o holandés que italiano, si me lo permiten. En Italia también hay fragmentación política, pero yo creo que hay ejemplos de otros países donde esa fragmentación política es compatible con una defensa de las instituciones y de los intereses comunes. Holanda, Dinamarca son dos casos muy claros. En definitiva, estamos viendo este nuevo mundo geopolítico cambiando. También tenemos una nueva moral, unos nuevos valores sociales que son más exigentes, pero también son mejores. En el entorno de las empresas de un cierto tamaño que operan en mercados internacionales hay un nuevo acrónimo del que ya no podemos escapar, que se llama
ESG en inglés, ESG, que es Environmental Social Governance. En definitiva, medio ambiente, sostenibilidad de la economía, elementos sociales y elementos de la gobernanza de la empresa. Estos nuevos valores, que como digo son positivos y que, por ejemplo, nos van a permitir en este ámbito del ESG mejorar nuestro rendimiento como empresas y como líderes, tiene también elementos complejos, y es pues que esos valores se aplican retroactivamente a situaciones pasadas y además se aplican a veces pues, con una tolerancia muy pequeña a prácticas del pasado que ahora son inaceptables, pero que en su momento no se veían como algo dañino. Tenemos que aceptar que esto es así. Esa retroactividad de valores en nuestro sector bancario pues, ha dado lugar a una serie de sentencias pues, que han afectado de manera muy importante a nuestras entidades. No es un fenómeno exclusivamente español, es un fenómeno global, y tenemos que aceptar simplemente que la exigencia ahora es mucho mayor. En cierta manera es injusto, entre comillas, que estos valores se apliquen a situaciones del pasado donde no estaban vigentes, pero tenemos que aceptar que este es el nuevo entorno en el que nos vamos a mover. Quiero referirme ahora a otro elemento de transformación, que es la nueva tecnología. Como saben todos ustedes, estamos en la cuarta revolución industrial. La primera, finales del XVIII, principios del siglo XIX, se caracterizaba pues, la aparición de las maquinarias aplicadas en el sector textil, el motor de vapor. La segunda, a finales del XIX hasta la Primera Guerra Mundial, el acero, el petróleo, la emergencia de la electricidad, el telégrafo como gran elemento de comunicación instantáneo, y también con la aparición del motor de explosión. La tercera revolución industrial es la que podemos llamar de la electrónica, de lo digital, de Internet, que es la que hemos vivido a partir de los años 80. Cuando Carlos comentaba, ¿no? mi posición de director general de regulación del Banco de España, desde el año 2000 al 2013, en el año 2000, cuando yo llegué al Banco de España, no teníamos acceso a Internet. Qué cosas, ¿eh? No hace tanto tiempo, ¿verdad? Son 18 años. ¿Qué haríamos ahora si no tuviéramos acceso a Internet? Por tanto, es una transformación que ha sido muy rápida, muy potente y que realmente nos ha permitido a todos una mayor productividad hasta unos niveles increíbles. La cuarta revolución que se viene encima es todavía más importante. Estamos hablando de la inteligencia artificial, de la robótica, de la biotecnología, con potencialidades enormes, pero también con desafíos muy importantes en cuanto a la necesidad de entender el desafío, de entender los riesgos que supone ese desafío y, por tanto, de estar en una posición para poder confrontarlos. Esto no solo impacta en el sector bancario, al que me voy a referir ahora, esto impacta en todos los sectores. Pensemos en el sector de los medios de comunicación, en el sector de la medicina, pero estoy seguro que la biotecnología también está afectando a sectores tradicionales aquí en esta región tan agraria. Esta revolución afecta a todos los aspectos de nuestra vida y tenemos que entender que no estamos hablando de una de unos efectos retardados de la crisis. Estamos hablando de un nuevo entorno impulsado por la crisis que hemos vivido, pero un nuevo entorno que no va a volver hacia atrás. Ya no depende de la recuperación económica la desaparición de estos elementos. Estos elementos van a estar permanentemente con nosotros. Permitidme que ahora pase un poco a hablaros de lo que es el sector bancario. Encajándolo en este mundo y con algunas cuestiones específicas. En general, los bancos, después de la crisis que hemos vivido, somos menos, muchos menos. La cuenta en España es... Hay muchas cuentas. Yo tengo la mía que son de 45 a 13. Hay otros que tienen de 55 a 13. En cualquier caso, los 13, de 45 entidades que podías conocer su nombre, a 13 entidades. La concentración en España ha sido enorme. También hemos tenido que absorber una regulación mucho más exigente. Somos más sólidos, tenemos más capital, más recursos propios, somos más líquidos. La rentabilidad ha ido mejorando. Si bien es cierto
que todavía no alcanza los niveles que nuestros accionistas exigen para permanecer con nosotros, lo que llamamos en términos técnicos el coste de capital. Esa rentabilidad, ese ROE, todavía es inferior al coste de capital. Estamos mejorando, pero todavía no hemos llegado a la meta. Y es importante que el sector esté en recuperación porque si estamos sanos, si estamos fuertes, somos capaces de financiar el proceso de recuperación económica, que es el papel fundamental que juega la banca en toda Europa y en particular en España. España, como lo sabéis vosotros, es un país de pymes. De hecho, es un país casi de micropymes. Si comparamos la famosa Mittelstand alemana con cualquier empresa española, la Mittelstand alemana sería una gran empresa española. Es precisamente el pequeño tamaño de la empresa el que hace que la importancia del sector bancario en la financiación de la economía sea tan vital. Esa pequeña empresa no puede ir a los mercados financieros internacionales a financiarse. Tiene que financiarse con su banco local. Y ese banco local tiene que conocer a ese empresario para ser capaz de discernir el emprendedor solvente del emprendedor que a lo mejor tiene una idea que a él le parece muy brillante, pero que no tiene viabilidad futura. Ese es el papel del sector bancario, ese papel micro que supone la creación de empleo y la creación de riqueza en un país de micropymes como es España. Por tanto, es muy importante esa solidez del sector, pero es importante que entendamos que cuanto más sólido sea el sector, mejores van a ser las condiciones de financiación de la economía productiva en España. Como os decía, estamos hablando de un nuevo entorno en el que vamos a tener que estar operando una nueva cultura bancaria. Necesitamos una nueva cultura bancaria. Tenemos muchos problemas heredados del pasado. No todas las entidades lo han hecho igual. Evidentemente, dentro de esas 45 a 13 entidades, hay entidades, incluso dentro de las que han desaparecido, que lo han hecho correctamente, pero que simplemente no han podido hacer frente a unas circunstancias tan exigentes como las que hemos tenido. Pero es verdad que en cualquier caso, aunque en cierta manera a veces paguen justos por pecadores, la realidad es que tenemos que entender que estamos en un entorno, podemos decir, con tolerancia cero a cualquier problema con nuestros clientes. Tenemos que ser capaces de mejorar esa relación con nuestros clientes. El modelo de banca en España es distinto al de otros países. Es muy homogéneo, además, entre entidades. Nosotros lo que queremos es tener relaciones de largo plazo con nuestros clientes. Relaciones de largo plazo con nuestros clientes para ser los proveedores de todo tipo de servicios financieros durante toda su vida. Ese es el valor de la banca en España, la relación con ese cliente a largo plazo. Nosotros no queremos tener relaciones de corto plazo, de vender un producto y me olvido del cliente. No, nosotros queremos hacer trajes a medida a ese cliente, darle servicios de pago, tarjetas de crédito, hipotecas, créditos empresariales cuando los necesita y ser capaces de acompañar a ese cliente durante toda su vida. Por tanto, esa nueva cultura bancaria no solo es imprescindible porque los valores han cambiado, es imprescindible si queremos preservar nuestro modelo de negocio bancario. La confianza del cliente la tenemos. Vosotros sois clientes de bancos, nos dais lo más sagrado para vosotros, que es vuestro patrimonio y en muchos casos vuestro futuro como empresas. Esa es la relación que tenemos, sobre la que tenemos que construir. Y es cierto también que ciertos fenómenos que estamos viendo estos últimos meses, ¿no?, con la utilización de los datos de los clientes, son una oportunidad para este sector. Este sector ha sabido preservar los datos de sus clientes de una manera intachable. Ha sabido proteger al cliente de una manera intachable. Y a veces es bueno que se recuerde que otros sectores mucho más dinámicos, con mucha mejor imagen, tienen mucho que aprender de la banca en el respeto básico al cliente, a la confidencialidad del cliente, al dato del cliente. Nosotros creemos que podemos enseñar mucho a este nuevo mundo emergente en ese aspecto concreto. En cualquier caso, esa nueva cultura bancaria es algo imprescindible. Se cayó, me temo, el cartel. Paso a continuación a la revolución digital.
Esta cuarta revolución industrial es imparable. Es imparable primero porque combina dos elementos que la hacen brutalmente efectiva. Es la disponibilidad de nuevas tecnologías y el hecho de que son nuestros clientes los que nos están pidiendo cambiar la relación que tenemos con ellos. La banca digital, decir esto ya empieza a ser un poco ya ridículo porque todos sois perfectamente conscientes, no es algo de millennials. De hecho, la penetración de la banca digital, aunque su utilización es mayor en las generaciones jóvenes, la penetración, el incremento de la utilización, es mayor en las bandas de clientes con mayor edad y que utilizaban menos estos canales. La banca por Internet es la forma fundamental en la que nos relacionamos ya hoy en día con nuestros clientes. Además, si no fuera suficiente, también está impulsada por los reguladores. Hay una directiva de pagos que se llama la PSD2 que ha hecho para el sector bancario algo que es inaudito. Nos obligan a abrir los datos de nuestros clientes a la competencia exterior. Bien. A mí me gustaría también que a mí me permitieran acceder a los datos de los clientes de los grandes operadores de Internet, ¿no? Y por si acaso no se ha entendido, estoy hablando de Amazon, de Google, Facebook. Bueno, abrimos nuestros datos de clientes a la competencia exterior. Pero además, tenemos que poner en marcha una interfaz, se llaman APIs, una interfaz informático que permite a esos nuevos operadores operar con nuestros clientes. Yo no conozco ningún otro sector donde esto haya ocurrido. Lo asumimos con gallardía, pero no deja de ser sorprendente, ¿no? Que se abra a la competencia exterior, está bien, y que tengamos nosotros que pagar el puente por el que van a entrar a operar con nuestros clientes y a quitarnos operaciones. Eso es un poco llamativo. Lo digo porque muchas veces no somos conscientes del grado de presión que las autoridades a veces ejercen sobre este sector. Lo asumimos con gallardía, estamos preparados para competir, lo vamos a hacer y no tenemos ningún miedo. Pero también es bueno que se sepa, ¿no? En qué condiciones tenemos que hacer frente a esa competencia, ¿no? Es verdad que este nuevo mundo es un nuevo mundo donde yo creo que hace 4 años lo que pensábamos es que las fintechs, estos nuevos operadores tecnológicos, en particular en pagos, pero que van a ir apareciendo en otros aspectos del negocio bancario, iban a competir con los bancos, ¿no? Y que los bancos iban a tener que defenderse, ¿no? De estas hordas de miles de empresas fintech que iban a atacar nuestros nichos de negocios bancarios. Después de 4 años yo creo que la situación ha cambiado. En primer lugar, nosotros los vemos como competidores, pero también pensamos que podemos cooperar con ellos. Ellos nos pueden dar desarrollos que a nosotros a lo mejor nos costaría más y que ellos pueden realizar de manera más eficiente y con una mejor experiencia de usuario. La amabilidad de la aplicación que tenemos todos en el móvil no es la misma para unos casos y para otros, y es muy importante esa aproximación, esa experiencia del usuario. Y por el lado de las fintechs, yo creo que antes lo que querían ser bancos y ahora lo que quieren es ser comidas por un banco. Porque claro, una fintech tiene una gran ventaja y es que tiene una idea, pero tiene un gran problema, que no tiene clientes. Y para que este tipo de empresas funcionen, necesitan tener muchos clientes. Nosotros les podemos proporcionar el volumen y ellos saben que al final probablemente, si quieren que su proyecto triunfe, de una u otra manera tendrán que aliarse con nosotros. Nuestra debilidad es que tenemos sistemas heredados del pasado, sistemas informáticos muy pesados que casan mal con este mundo tan dinámico de Internet y, por tanto, es algo que tendremos que desarrollar. Como digo, estamos preparados para competir en ese mundo. Este mundo llegará a todos lados. No penséis que esto es algo exclusivamente del sector bancario. Ya mencioné la medicina, los medios de comunicación, la música, en general el mundo de los derechos de autor, son mundos que se han visto totalmente revolucionados. Y estoy seguro que sea cual sea vuestro sector, lo vais a experimentar en los próximos años. No podemos escapar, ¿no? Como digo, estamos preparados, sabemos que tenemos que competir,
también exigimos, y mencionaba el tema de datos, un equilibrio en el juego, ¿no? El level playing field que dicen, que compitamos, pero que compitamos en las mismas condiciones. Y en materia de datos lo que queremos es que la misma exigencia que se establece sobre el sector bancario se establezca sobre otros sectores que está claro que no defienden la privacidad de los datos del cliente con la misma pasión con la que lo hacemos nosotros. Podría mencionar otros elementos del desafío digital, más de mi mundo antiguo regulador, que es que yo creo que toda la regulación, la supervisión y el mundo de compliance está preparado para el mundo analógico. No estamos preparados para el mundo digital. Si un banco dentro de unos años no es capaz de recuperar sus sistemas y sus clientes están una semana sin poder acceder a las cuentas corrientes, probablemente ese banco no será viable. Financieramente estará en una buena situación, tendrá liquidez, tendrá solvencia, tendrá todo, pero si no eres capaz de asegurar la seguridad informática de manera que tus clientes puedan operar contigo, ese va a ser un elemento de fragilidad no financiera de este nuevo mundo. Los reguladores, los supervisores tienen que ser capaces de entender estas nuevas amenazas, estos nuevos desafíos y adaptarse a ellos. Dejadme que termine con un lloro habitual del sector, que es la regulación, Carlos. Ya os he comentado algunas regulaciones, como la de pagos, donde nos abrimos a la competencia exterior y además nosotros pagamos el puente por el que pueden entrar a nuestras empresas a llevarse a nuestros clientes. Pero son muchas otras regulaciones. MiFID, que establece las relaciones entre los bancos y sus clientes en cuestión de comercialización de productos financieros, tiene 7.000 páginas. 7.000 páginas. Lo sé no porque las haya contado, sino porque en una cena en Londres hubo un concurso a ver quién acertaba el número de páginas de MiFID y quien ganara se llevaba un libro con las obras completas de Shakespeare. Yo perdí. Fui por lo alto, 3.500. Me quedé corto, a la mitad. 7.000 páginas. ¿Podéis imaginaros lo que es para una entidad que tiene que aplicar esta norma que va a entrar en vigor este año, probablemente, para aplicar esto de manera práctica con sus clientes? Seguro que habéis tenido un momento, permitirme que lo diga así, marciano, con vuestro gestor bancario habitual, porque en un momento determinado habéis ido a tener una conversación sobre una operación financiera, unos ahorros, ¿no? Y os ha empezado a soltar una letanía que pensabais, bueno, ¿qué le ha ocurrido a este hombre? Bueno, porque lo que le ha ocurrido a este hombre se llama MiFID. No es un virus, es una regulación tremendamente exigente que va a mejorar las relaciones con nuestros clientes, pero que en el corto plazo va a hacer que nuestras relaciones sean, pues como digo, un poco marcianas, porque van a ser muy artificiosas. Tenemos que advertiros de todo tipo de problemas que pueden surgir, en fin, bueno, lo sabéis perfectamente porque todos hemos tenido esta conversación con nuestro gestor bancario habitual. Otro elemento que me parece que es muy importante de esta regulación es, bueno, ya es bastante compleja la regulación que nos viene de Europa. En este entorno político tan complejo en todos los países, lo que estamos viendo es que cuando una directiva entra en el Parlamento, se empieza a trufar de lo que llamamos especificidades nacionales. Estamos compitiendo en Europa con una regulación europea y no podemos evitar la tentación de introducir matices bien intencionados probablemente en la legislación nacional que nos alejan de Europa. Seamos conscientes, estamos compitiendo con Europa, estamos en la unión bancaria, tenemos que hacer frente a la competencia de otros bancos de la eurozona. Eso se llama, en términos técnicos, el gold plating, el baño de oro, ¿no? Que es a una directiva que ya viene bastante completa, dedicarte a darle pues, algún repaso adicional, ¿no? Para completarla y para dejarla más bonita, pero poco operativa, muy pesada y que coarta la integración de los mercados europeos. Esta práctica que ha sido habitual en Europa durante 30 años y que solo se puede evitar utilizando lo que llamamos reglamentos comunitarios que se aplican directamente a los Estados miembros, esta práctica no es que ahora está generalizada, es que hemos pasado del gold plating al platinum plating. Seamos un poco conscientes de lo que nos jugamos como sistema financiero nacional y como economía española en este contexto europeo y limitemos en lo posible estas tentaciones. Podría continuar con la unión bancaria, todavía a medio hacer. Como hemos visto esta semana, tenemos supervisión única, tenemos un organismo de resolución
única en caso de que un banco tenga problemas, pero la realidad es que los problemas en Italia se han vuelto a contagiar a España, aunque nuestras circunstancias son totalmente distintas, en particular en lo que se refiere a la salud del sector bancario. El sector bancario en España se ha saneado mucho más y mucho antes que el sector bancario italiano. Y, sin embargo, los problemas en Italia se han transmitido rápidamente al soberano español y a las cotizaciones de los bancos españoles. Necesitamos completar esta unión bancaria porque si le dejamos a medio cocer, vamos a ver este tipo de situaciones. Vamos a seguir siendo contagiados por elementos que tienen poco que ver, pero que suponen que si permanecen en el tiempo, la pyme española se va a financiar más cara que la pyme alemana, no porque sea peor en términos de riesgo, sino simplemente por el hecho de ser española o del hecho de ser alemana. Eso es inaceptable, eso no lo podemos consentir y tenemos que defender en Europa la necesidad de completar la unión bancaria. Como veis, son muchos desafíos para este sector. No somos los únicos que van a tener que hacer frente a estos desafíos. Muchos de estos elementos son comunes a todos los sectores y lo que tenemos que hacer es lo que os decía al principio, ser conscientes de la situación en la que estamos operando y estar preparados para cada día hacer aquello que tenemos que hacer para adaptarnos a este mundo tan exigente, tan cambiante en el que nos ha tocado vivir. Muchas gracias. Sí. Buenos días, señor Roldán. Buenos días. Bienvenido a Murcia. Vamos a empezar con las preguntas. Hoy es un día muy especial, un día para algunos histórico, ciertamente lo es, porque es la primera vez que hay un cambio de gobierno porque triunfa una moción de censura. Sin duda esto trae consigo mucha incertidumbre política, incertidumbre que hemos estado viendo esta semana con la crisis italiana, la crisis española, una bajada del IBEX superior al 6%. Lógicamente hay preocupación y cierta inquietud. Uno de nuestros asistentes al acto le pregunta a su juicio cómo puede afectar la situación política del país a los mercados, si considera que pueden verse afectadas las inversiones. Y luego dice finalmente que si un gobierno, leo textualmente, un gobierno Frankenstein, como el que se puede formar, puede frenar el crecimiento económico que se estaba experimentando. Bueno, yo creo que el día histórico era porque estaba yo en el foro de Nueva Murcia. Me he sentido un poco decepcionado ver que ese no era el motivo del día histórico. Nosotros siempre somos muy claros en estas cuestiones políticas. En primer lugar, nosotros somos precioceptantes de lo que ocurre en el mundo político. Nosotros no somos un agente político, somos un sector productivo muy importante para la economía y nuestro mensaje al mundo político es siempre el mismo. Lo mejor que le puede ocurrir a cualquier país es tener un sector bancario fuerte, sólido y rentable que es capaz de financiar la creación de riqueza, de financiar las empresas, de financiar a las familias, en definitiva, de financiar la recuperación económica y la creación de empleo. Ese es el papel fundamental que jugamos y ese es siempre nuestro mensaje al mundo político, sea cual sea. Pero nosotros somos precioceptantes, como lo son todos los sectores de la actividad económica. En segundo lugar, tenemos que ser conscientes del problema de la incertidumbre. ¿Por qué la incertidumbre es dañina? Es la economía que yo he sido economista toda mi vida del Servicio de Estudios del Banco de España, está puesta muy en duda, pero a veces tiene resultados realmente muy consistentes y muy sólidos y además de puro sentido común. En situación de incertidumbre, lo que hacen los agentes económicos es retrasar la toma de decisiones y decidir sobre sus procesos de inversión más adelante, cuando la incertidumbre se ha disipado. Es óptimo, por utilizar palabras técnicas, esperar a que se desaparezca la incertidumbre. ¿Qué le podemos pedir al mundo político? Que esa incertidumbre se minimice lo máximo posible, porque en la medida en que se minimice, esa paralización potencial de proyectos de inversión no se va a producir. Ese es el elemento fundamental. El sector bancario se ha visto especialmente afectado, quiere decir que es especialmente vulnerable, quizás porque hay bancos que tienen deuda soberana tanto de España como de Italia. ¿Usted cómo ve, cree que esta situación
en el momento en que haya un gobierno en Italia más o menos europeísta o que no suscite esos temores, se va un poco a tranquilizar, digamos? Nosotros somos un sector que somos, en primer lugar, muy cíclico. Si la economía va bien, nosotros vamos bien. Si la economía va mal, nosotros no vamos bien porque nuestros clientes tampoco van bien. Y es la realidad del sector. El sector bancario siempre va a ser un sector cíclico y no podemos pensar que el sector bancario puede ser inmune a las situaciones de crisis económica. Es por ello que en los buenos tiempos, como los que estamos viviendo, es importante que se deje que el sector bancario recupere capacidad de oxigenación, recupere solvencia, solidez, porque la vamos a necesitar cuando las cosas no vengan tan bien dadas. En segundo lugar, lo que estamos viendo es un poco decepcionante para mí lo que ha ocurrido esta semana, porque la unión bancaria la pusimos en marcha para evitar el contagio entre el soberano y el financiero. Bueno, no solo se ha producido un contagio de un soberano como el italiano con unos problemas muy específicos al soberano español, sino que también se ha producido esa transmisión de los problemas del soberano a los mercados financieros, las acciones de los bancos, pero también a otro tipo de instrumentos. Eso es lo que queríamos lograr con la unión bancaria. Tenemos que ser conscientes a nivel europeo que, como la unión bancaria está a medio hacer, todavía no hemos sido capaces de cortar ese nexo de unión. Y por último, yo creo que la mejora de la situación italiana es muy importante. Italia es demasiado importante para la eurozona, es demasiado importante para Europa como para que tengamos este tipo de tentaciones antieuropeas. Es verdad que Italia, a diferencia de España, ha sufrido mucho desde la creación del euro. España ha sabido adaptarse, ha sabido sobrevivir una crisis absolutamente brutal. Estamos creciendo, estamos creando empleo, tenemos un superávit de balanza por cuenta corriente. En Italia la situación es más compleja, pero también es verdad que yo lo que diría es que miren lo que ha hecho España, reformas estructurales y mejoras en las políticas económicas. Esa es la manera de superar la situación. Le he trasladado una pregunta del diputado de Ciudadanos, Miguel López Morel. Dice, la crisis económica y el proceso de concentración bancario ha producido un indeseable proceso de exclusión financiera por cierre de oficinas en las zonas menos pobladas. ¿Qué estrategias o recomendaciones plantea la EIB a sus socios a este respecto? ¿Se están planteando soluciones de cooperación o colaboración con las entidades locales? O sea, quizá lo que tenemos que hacer es que a nivel internacional y utilizando datos del Banco Mundial, España es uno de los países que menos problema de exclusión financiera tiene. Yo creo que este es un valor que hemos tenido históricamente y que es necesario destacar. Los datos son del Banco Mundial y son plenamente comparables entre países. Les invito a todos a que los examinen. Es verdad que se ha producido un descenso del número de oficinas por la necesidad, digamos, de mayor rentabilidad. En algunos casos, no todos los cierres de oficinas lleva aparejado un problema de falta de acceso a servicios financieros, porque muchas veces las oficinas, todos lo sabemos, estaban la de un competidor y la del otro situados al lado. Si se cierra una y permanece la otra, no hay ningún problema de provisión. Pero es cierto que desde 2008 el descenso del número de oficinas ha sido del 40%, que es una cifra muy, muy importante. Yo diría que en aquellos segmentos, quizá el mundo rural, yo vengo de Teruel, no hay un sitio con menor densidad de población que Teruel. La zona esta de Teruel, Guadalajara, Cuenca, tenemos menos densidad de población que Laponia, que se pone como el ejemplo, digamos, de falta de densidad de población europea. En ese tipo de situaciones, yo diría dos cosas. En primer lugar, el mensaje es que el mundo digital nos ofrece soluciones, pero que ahí necesitamos la colaboración de otros sectores y de las administraciones. Es fundamental que Internet llegue al mundo rural. Es fundamental que hagamos un proceso de educación financiera a ese mundo rural, porque Internet es perfectamente accesible a todo el mundo. No requiere de una cultura específica. El otro día veía un vídeo corto de uno de mis socios, no voy a mencionar cuál, por aquello de mantener el equilibrio, donde un profesor hindú explicaba que en una empresa en la India habían puesto un ordenador orientado a la calle. En la India es muy frecuente, tú eres un edificio y tienes un barrio muy deprimido enfrente. Al cabo de un día, los niños habían aprendido ellos solos, sin que nadie les enseñara, a navegar por Internet. Es posible aprender a navegar en ese mundo digital. Y lo que tenemos que hacer es ese desafío inevitable del mundo rural y de la prestación de servicios financieros y no financieros,
tenemos que intentar utilizar las tecnologías de la información como un elemento que permita compensar y minorar. Esa es la gran oportunidad que tenemos. En África, la bancarización está implantándose de manera acelerada gracias a los teléfonos móviles y gracias a la banca a través de teléfonos móviles. Están saltándose la etapa de las oficinas bancarias, están yendo directamente a la banca digital. Hay soluciones. Primer mensaje. Segundo mensaje. Hay áreas en las que tenemos que competir los bancos, y lo hacemos, y de manera fiera y salvaje, como se puede ver en los márgenes de los productos con los que operamos. Pero hay otras áreas donde tiene más sentido la cooperación. Si estamos hablando de la provisión de servicios financieros básicos a segmentos de la población que no tienen acceso a ellos, tiene sentido plantear elementos de cooperación, oficinas multimarca, autobuses multimarca, cajeros multimarca. Esa es otra avenida, que es una idea inicial que he puesto sobre la mesa durante la asamblea de la AEB del mes de abril, que demuestra que de nuevo hay soluciones y que si estamos hablando de la provisión de servicios financieros básicos a todos los segmentos de la población, la cooperación es más importante que la competencia. Sin duda, llevar una oficina bancaria en el móvil, en una app, es un paso importante que beneficia sin duda a los clientes, pero la revolución digital, lo sabe el sector de la banca o el mío, el de los medios de comunicación, tiene un impacto también en el mercado de trabajo, ¿no? Sí. Eso está produciendo el cierre de sucursales, el cierre de periódicos, está produciendo bueno, pues un agujero importante en el mercado del trabajo, y no acaban de aparecer esos perfiles laborales alternativos para mucha gente, ¿no? Usted sabe bien que había una generaciones muy recientes que los padres querían que sus hijos fueran a trabajar a un banco, ¿no? Sí. Eso va desapareciendo y no se sabe muy bien dónde enviar a los hijos, ¿no? ¿Dónde van a trabajar? ¿Trabajarán en la banca nuestros...? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que el tipo de formación que van a necesitar es totalmente distinta. Hay una cosa nueva que se llama Business Engineering, que es una especie de ingeniería de datos no aplicada al sector empresarial, que es muy pujante. Los que estamos atrapados en medio de esta transformación, probablemente también nos tendremos que, en cierta manera nos estamos transformando, ¿verdad? Porque cómo utilizamos, yo decía, Internet, no lo tenía en el Banco de España en el año 2000 cuando llegué como director general, y ahora si no tuviera Internet no sabría qué hacer. Cuando te desplazas tienes la tranquilidad de que tu oficina está en tu bolsillo, a través de correos electrónicos, a través de acceso de información. Nosotros también nos estamos adaptando. Es verdad que es un mundo complejo, es un mundo distinto, pero es un mundo imparable, lo tenemos que entender, ¿no? Y desde el punto de vista de generación de empleo, es verdad que produce una cierta angustia cuando piensas, efectivamente, el sector de medios de comunicación, yo creo que fue el primero que fue sacudido totalmente por este nuevo mundo. Pero también es verdad que, bueno, estamos ya en esta transformación digital y hay creación de empleo y hay reducción de paro. Todavía estamos en unos niveles de paro muy importantes, pero la creación de empleo es muy importante. La economía se adapta a las nuevas circunstancias y buscará aquellos perfiles que se necesitan, y nosotros seremos capaces de adaptarnos a este nuevo mundo. Hay que ser optimistas, aunque es verdad que en ciertos momentos cuesta mucho, cuando estás en mitad de la vorágine, ver esa luz al final del túnel. Yo creo que la hay, porque de hecho la economía se está ajustando a esta revolución digital con creación de empleo. Vamos con las dos últimas preguntas. Antes ha hecho usted referencia a algo que tiene que ver en parte con esto, que es la concentración bancaria que se está produciendo en España. ¿Cree usted que van a continuar las fusiones en el sector? No se puede descartar. Yo no lo voy a descartar porque el Banco Central Europeo, el Supervisor Europeo y el propio Banco de España no lo descarta, y sería temerario que si los dos reguladores no lo descartan, que yo lo descartara. Es importante mandar aquí el mensaje de que se pueden preservar los niveles de competencia en el sector, aunque el nivel de concentración aumente. ¿Por qué? Por dos elementos fundamentales. En primer lugar, porque el ADN de la banca española es la competencia. De hecho, si pensamos, ¿en cuántos sectores podemos nombrar más de 5 operadores importantes? Pienso en el sector de las telecomunicaciones, de la distribución alimentaria, de la energía,
No es fácil, ¿verdad? No es fácil. En banca todavía puedes nombrar 13 entidades, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, estamos todavía en niveles que son muy alejados de los prevalentes en otros sectores. Pero en cualquier caso, que haya tranquilidad. El ADN de la banca española, y se lo puedo decir yo porque lo veo día a día, es competir los unos con los otros. El segundo elemento es que, claro, ¿de qué estamos hablando? Van a venir nuevos operadores que van a competir con nosotros. Somos un sector que, por el impacto de las nuevas tecnologías y alguna regulación que no nos ha favorecido, vamos a tener que competir con todos estos nuevos operadores. Por tanto, si tú tienes operadores que entran, en la medida en que la rentabilidad aumente, porque no hay competencia, estos operadores van a entrar en tromba y van a bajar los márgenes hasta los niveles, esperemos que no sea cero, sino que sea epsilon con epsilon un poco superior a cero, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, tenemos que tener la tranquilidad de que esa mayor concentración puede redundar en una mayor rentabilidad y viabilidad de las entidades bancarias para hacer frentes, entre otros, al desafío digital y no va a llevar consigo problemas, digamos, de falta de competencia. Estoy absolutamente convencido. Muy bien, y ya para terminar, una pregunta que plantea Juan Guillamón, diputado del Partido Popular. Le pregunta cómo se puede o debe gobernar una región como Murcia tan vinculada a los ciclos macroeconómicos internacionales. En Murcia, comenta, crece cuando hay ciclos expansivos nacionales e internacionales y se hunde en los periodos de crisis. ¿Cómo hacer frente a todo eso? Para Murcia, como para España, cuando nos abrimos al exterior nos va bien, primero. Ese es el primer elemento fundamental. España históricamente ha ido bien como país cuando se ha abierto a la competencia exterior y nos ha ido mal cuando nos hemos aislado de la competencia exterior. Por tanto, ese mundo exterior, ese mundo de exportación, es donde hay que estar, porque es el que garantiza los niveles de bienestar mayores en el medio y en el largo plazo. ¿Cuál es el precio a pagar? Que al final, efectivamente, no dependes de tus propios actos, dependes de lo que ocurre en el mundo. Hay que estar preparado porque, efectivamente, después de los buenos tiempos vienen los malos tiempos. Pues como el cuento de la hormiga y la cigarra. Hay que prepararse porque tarde o temprano ese movimiento, digamos, de expansión internacional puede sufrir y lo que hay que es que estar preparados para adaptarse esos pocos años donde este fenómeno ocurre y estar preparados para volver a salir a esos mercados internacionales cuando estos se recuperen. Pero yo diría que no es malo, es difícil, pero no es malo en absoluto. Es lo que garantiza los niveles de bienestar que se ven en esta región. Muchas gracias, señor. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.